El 17 de marzo de 2021, en un suburbio tranquilo de Cleveland, Ohio, el día comenzó con una mezcla de emoción y nervios en casa de los Richardson. Wendy inflaba globos con la ayuda de un pequeño compresor, mientras en el horno subía lentamente un pastel de vainilla. Era el cumpleaños de Caleb, su sobrino de 8 años, y todo debía ser perfecto. La mesa estaba decorada con platos de colores, serpentinas colgaban del techo, y una pancarta con letras grandes decía: «Feliz cumpleaños, Caleb». El niño, vestido con una camiseta de su superhéroe favorito, corría del salón a la puerta de entrada cada 10 minutos. Estaba esperando algo especial. Su padre, Jason, le había prometido llevar su tarta favorita, un cheesecake de frambuesa del restaurante donde trabajaba. Jason nunca faltaba a los cumpleaños de su hijo. Aunque se había separado de la madre de Caleb hacía años, mantenía una relación estable con Wendy, hermana de su ex esposa, y compartían la crianza con cariño y respeto. Había confirmado por mensaje la noche anterior que llegaría temprano. Pero cuando dieron las 9 y luego las 10, sin rastro de su coche, Wendy empezó a sentir una inquietud que no sabía explicar. Intentó justificar el retraso. Quizás el tráfico, tal vez algún imprevisto en el trabajo. Llamó a su teléfono móvil, pero no hubo respuesta. Probó con el fijo del restaurante, pero le dijeron que no se había presentado a su turno. Los minutos se hicieron horas. Al mediodía, Wendy ya no podía ocultar su preocupación. Mantuvo la sonrisa para Caleb, que seguía esperando en el porche, pero dentro de ella crecía una presión sorda y persistente. A la 1 de la tarde, la tarta seguía sin llegar, y el teléfono continuaba en silencio. Wendy sabía que algo no estaba bien. Jason era puntual, meticuloso, especialmente cuando se trataba de su hijo. Sintió un vacío en el estómago, una certeza inexplicable. Decidió salir al porche, cerró la puerta con cuidado para que Caleb no la siguiera y con manos temblorosas marcó el 911. Era la primera vez en su vida que hacía una llamada de emergencia. Su voz era firme pero baja, como si temiera que al pronunciarlo en voz alta, el miedo se volviera real. «Mi cuñado ha desaparecido. Iba a venir esta mañana. No ha llegado. No responde. No, nunca antes había hecho esto. No, no ha habido discusiones. Sí, tenemos la custodia compartida de su hijo. Sí, es muy responsable. Por favor, envíen a alguien». Cuando colgó, el mundo a su alrededor parecía detenido. Las risas grabadas de un dibujo animado sonaban dentro de la casa, y desde la ventana se asomaban los ojos grandes de Caleb, aún esperando. La puerta se abrió con un leve chirrido. Wendy lo abrazó sin decir nada. Por primera vez en muchos años no tenía una respuesta para darle. En la casa flotaba un silencio que no era normal, sino el tipo de silencio que pesa, que oprime el pecho, el tipo de silencio que solo aparece cuando algo se rompe. La desaparición de Jason Richardson fue oficialmente registrada en la tarde del 17 de marzo tras la llamada de emergencia realizada por Wendy. La policía local respondió con rapidez, enviando una patrulla al domicilio del hombre en Baker Street, un barrio residencial de clase media, conocido por su tranquilidad. Desde fuera, la vivienda no presentaba signos de alteración. La puerta cerrada, las cortinas corridas, el buzón vacío. Sin embargo, al ingresar, los agentes percibieron una atmósfera que no coincidía con la rutina esperada de un adulto responsable, con un empleo estable y un hijo a quien ver en su cumpleaños. El interior estaba ordenado. La cama estaba hecha. Los zapatos de trabajo cuidadosamente colocados junto a la entrada. Las llaves descansaban sobre la consola del recibidor. En la cocina, los platos limpios aún goteaban en el escurridor, y en el frigorífico había alimentos comprados recientemente, leche fresca, verduras y un pastel pequeño sin abrir. Nada parecía indicar una salida precipitada ni una pelea. No había señales de forcejeo, ni puertas forzadas, ni ventanas rotas. El portátil de Jason, utilizado a menudo para el trabajo, estaba cargado y en reposo sobre el escritorio. El móvil personal, sin embargo, no fue hallado en el domicilio.
La patrulla tomó nota de estos detalles sin encontrar al principio indicios de un delito. Registraron en el informe preliminar que no se evidencian elementos concluyentes que apunten a una desaparición forzosa. Se concluyó que quizás Jason había salido de manera voluntaria y no deseaba ser localizado. Sin embargo, quienes lo conocían sabían que eso no era coherente con su carácter. Wendy, entrevistada en el lugar, insistió en la imposibilidad de que él se ausentara sin avisar, menos aún un día tan significativo para Caleb. A pesar de que los agentes intentaron tranquilizarla con la posibilidad de un malentendido, su percepción era clara. Algo anómalo había ocurrido. Una observación, destacada en el informe, fue el fuerte olor a productos químicos de limpieza, especialmente concentrado en la entrada y el pasillo que conducía al baño. Aunque el suelo estaba seco, la fragancia del desinfectante resultaba intensa, como si alguien hubiera limpiado con apuro horas antes. Este detalle quedó anotado, pero sin valoración criminal, al no haber evidencia visible de algún hecho violento. El protocolo no permitía profundizar sin una orden judicial, por lo que la revisión fue limitada. Esa noche, mientras Wendy regresaba a casa con Caleb, su mente repasaba lo que había visto. La sensación de que todo estaba demasiado en su sitio la inquietaba. En su experiencia, Jason no era un hombre desordenado, pero tampoco tan meticuloso como para dejar cada objeto exactamente donde debía estar. La ausencia del teléfono, el pastel sin entregar, y ese silencio inexplicable se fundían en una inquietud creciente. Al llegar a casa, Wendy observó a Caleb dormido en el asiento trasero del coche, ajeno aún al vacío que comenzaba a abrirse. Aunque no tenía pruebas ni certezas, ella ya intuía que aquel día no sería recordado solo como el cumpleaños que no fue, sino como el principio de algo mucho más oscuro. 2 días antes de la desaparición de Jason Richardson, una figura conocida fue vista en las inmediaciones de Jenkins Avenue, una zona cercana al lugar donde él residía desde el divorcio. La presencia fue registrada por una antigua vecina de Wendy, quien al ver a la mujer cerca de una parada de autobús, tomó una fotografía con su teléfono móvil y la envió por mensaje con una nota breve. ¿No es ella? La imagen mostraba a una mujer de complexión media, con gafas oscuras y cabello recogido, vestida con un abrigo beige que no ocultaba del todo su identidad. Aunque el tiempo había pasado, Wendy reconoció el rostro al instante. Se trataba de Latisha Collins, la exesposa de Jason y madre biológica de Caleb. Desde la pérdida de la custodia en 2019, Latisha había desaparecido de la vida pública. El tribunal, basándose en informes médicos y evaluaciones psicológicas, dictaminó que no se encontraba en condiciones de cuidar del menor. Durante el proceso legal, se documentaron episodios de inestabilidad emocional, impulsividad y comportamiento errático. Como consecuencia, Jason obtuvo la custodia completa de su hijo y desde entonces no se supo más de Latisha. No hubo apelaciones ni visitas. Para la familia, fue como si ella hubiera abandonado todo vínculo. El regreso de su imagen, aunque solo en una fotografía, activó una alarma silenciosa en Wendy, que decidió compartir el hallazgo con las autoridades. Al investigar, la policía descubrió que una mujer con nombre diferente, Latisha Williams, había alquilado un apartamento en Jenkins Avenue desde mediados de febrero. No figuraba como empleada en ninguna empresa local, ni estaba registrada en programas de asistencia. Sus pagos eran en efectivo y evitaba cualquier tipo de contacto con los vecinos. A través de entrevistas informales, algunos residentes del edificio mencionaron haber escuchado discusiones provenientes del apartamento, principalmente durante la noche. Otros señalaron la presencia ocasional de un hombre no identificado, pero no recordaban rasgos claros ni comportamientos sospechosos. Este patrón de reclusión y anonimato llamó la atención de los investigadores, que empezaron a considerar la posibilidad de que el regreso de Latisha a la ciudad no fuera casual. La cercanía geográfica con Jason, sumada al contexto de su historia común, planteaba nuevas líneas de análisis. Sin embargo, en ausencia de pruebas directas que la vincularan con la desaparición, los avances eran limitados. Wendy, por su
Parte, empezó a repasar mentalmente detalles pasados que antes había considerado irrelevantes. Recordó llamadas sin respuesta en los últimos meses, perfiles sociales sin actividad y una vez, semanas atrás, en que Caleb mencionó haber creído ver a su madre en el parque, aunque no insistió. En su momento, pareció una confusión infantil. Ahora, era otra pieza posible en un rompecabezas cada vez más inquietante. La aparición de Latisha en el entorno inmediato de Jason no podía ser ignorada. El historial compartido entre ambos, marcado por conflictos legales, episodios de tensión y decisiones judiciales contundentes, colocaba a la mujer en el centro de las sospechas. Aunque aún sin pruebas incriminatorias, su regreso repentino sugería que el pasado no había quedado atrás. Tras las primeras diligencias sin resultados concluyentes, el Departamento de Policía de Cleveland amplió el radio de investigación utilizando material videográfico de cámaras de vigilancia públicas y privadas. El análisis de las grabaciones, recogidas en las inmediaciones de Baker Street, reveló un dato relevante. A las 2:17 de la madrugada del 16 de marzo, un sedán oscuro sin placas visibles se detuvo brevemente frente a la casa de Jason Richardson. La grabación mostraba un vehículo, de modelo antiguo con ventanas polarizadas. De él descendió una figura delgada, encapuchada, que avanzó con paso firme hacia la vivienda. La silueta desapareció del encuadre al llegar a la entrada principal. 27 minutos después, el mismo individuo regresó, subió al coche y se marchó sin prisa. No hubo otros movimientos registrados en ese periodo. Este patrón temporal suscitó nuevas hipótesis. Dado que no se detectaron signos de entrada forzada en la casa, se consideró la posibilidad de que la persona hubiera sido admitida voluntariamente o que conociera un acceso alternativo. El hecho de que su permanencia en el interior durara menos de media hora indicaba un propósito específico y planificado. El equipo investigador solicitó apoyo técnico para esclarecer la identidad del visitante, pero la calidad de la imagen no permitió reconocer rasgos faciales ni otros elementos distintivos. El mismo día, una cámara de seguridad en un supermercado cercano registró, a las 6:42 de la mañana, la presencia de una mujer con características físicas coincidentes con las de Latisha Collins. Vestía gorro de lana, mascarilla sanitaria y gafas de sol, pero su postura corporal y sus movimientos fueron descritos como similares a los observados en la fotografía compartida anteriormente por la vecina. Las imágenes mostraban cómo seleccionaba productos de limpieza industrial, lejía, guantes de látex y un ambientador en aerosol. Pagó en efectivo y la bolsa entregada por el cajero llevaba la dirección de entrega escrita a mano, 17 Jenkins Avenue, confirmando un vínculo físico con el lugar donde, según registros de alquiler, residía bajo el nombre de Latisha Williams. Aunque este comportamiento no constituía por sí solo una prueba, la adquisición de artículos típicamente asociados con la limpieza intensiva, junto con su presencia documentada en las cercanías de la escena, reforzó las sospechas en su contra. Además, el análisis de su historial psiquiátrico y la pérdida anterior de la custodia colocaban su perfil dentro de un espectro de riesgo potencial. Para Wendy, estos nuevos datos no eran simples coincidencias. Su percepción era que las piezas comenzaban a encajar de un modo siniestro. No había contacto, no había explicaciones, pero todo indicaba que algo se estaba gestando desde hacía semanas. El recuerdo de su conversación con Caleb la noche anterior, en la que el niño volvió a preguntar cuándo volvería su padre, la dejó en silencio. Aunque aún no tenía respuestas, la intuición le decía que el tiempo jugaba en su contra. El rastro era tenue, pero existía, y cuanto más se tardara en seguirlo, más difícil sería entender lo que realmente había ocurrido aquella madrugada. El 19 de marzo, tras una revisión administrativa del caso, se ordenó un segundo registro completo en la casa de Jason Richardson. La decisión fue tomada tras el análisis conjunto del comportamiento reciente de la exesposa y de los patrones temporales registrados en las cámaras de seguridad. Esta vez, un equipo forense con experiencia en rastreo de evidencia no visible
A simple vista participó en la inspección. Se trataba de un procedimiento sistemático, pieza por pieza, espacio por espacio. El enfoque se centró no solo en lo evidente, sino también en lo que pudiera haber sido intencionadamente disimulado. Al inspeccionar el perímetro exterior, un técnico forense notó que la rejilla de ventilación situada bajo el porche no estaba completamente fijada. Solo 2 tornillos sostenían la estructura, mientras que los demás agujeros estaban vacíos. Al retirarla cuidadosamente, emergió un espacio estrecho, oculto por las sombras y saturado por un olor penetrante, más denso que el registrado en el interior. El técnico se introdujo con dificultad y a menos de 1 metro del borde localizó un bulto envuelto en tela blanca, parcialmente oscurecida en uno de sus extremos. No fue necesaria una confirmación inmediata. El equipo detuvo el procedimiento y notificó al departamento correspondiente. La escena fue aislada. Se aplicaron protocolos de preservación de evidencia. El contenido fue trasladado para análisis forense. El informe confirmó que se trataba de Jason Richardson y que su fallecimiento fue causado por una herida deliberada, sin signos visibles de forcejeo. Esto indicó que el autor tenía control sobre la situación y que probablemente la víctima no esperaba el ataque. La investigación posterior en la vivienda reveló otros elementos significativos: un par de guantes de látex arrugados tras un mueble, un recipiente de limpiador industrial con restos en la boquilla y un pañuelo con pincentos en residuos biológicos hallado en el cesto del baño. Nada de esto estaba presente en el primer registro, lo que sugería que fue deliberadamente ocultado o pasado por alto. El conjunto de evidencias indicaba que la escena fue manipulada con la intención de eliminar rastros, aunque sin éxito completo. El hallazgo cambió radicalmente la dirección de la investigación. Ya no se trataba de una desaparición, sino de un homicidio. La fiscalía fue informada y el caso se reclasificó con carácter urgente. El entorno cercano de Jason, familia, colegas, antiguos vínculos, pasó a ser objeto de un nuevo escrutinio, esta vez desde una perspectiva penal. Wendy, informada por las autoridades poco después del descubrimiento, permaneció fuera del lugar. Desde su coche, observó la cinta policial que rodeaba la casa. Caleb dormía en el asiento trasero, ajeno aún al desenlace. Ella no lloró. Mantuvo la vista fija, como intentando descifrar qué parte del pasado había regresado disfrazada de presente. Entendía, sin palabras, que ya no se trataba de buscar respuestas, sino de enfrentar verdades que nadie quiso imaginar. Durante el análisis de las pertenencias personales de Jason Richardson, los investigadores hallaron dentro de su billetera un objeto inusual que llamó la atención por su desgaste. Una fotografía impresa en papel brillante, con los bordes doblados y marcas evidentes de haber sido manipulada con frecuencia. La imagen mostraba a Jason en un parque, sentado junto a su hijo Caleb, y una mujer cuya figura también aparecía completa, pero cuyo rostro había sido tachado repetidamente con marcador negro. A pesar del intento de ocultarla, la identidad de la mujer era reconocible. Se trataba de Latisha Collins. El detalle de la fotografía no era simplemente simbólico. Para el equipo forense, aquel objeto funcionaba como un registro emocional. La tachadura hablaba de un conflicto no resuelto, de una ruptura que había dejado marcas más profundas de lo que hasta ese momento se había podido documentar. Wendy, al ser consultada, confirmó que la foto fue tomada aproximadamente 1 año antes de la separación legal. Ya en ese entonces, Jason intentaba mantener la convivencia pese a las dificultades, convencido de que preservar la figura materna sería beneficioso para Caleb. Sin embargo, la situación se deterioró rápidamente. Los informes médicos recopilados del proceso judicial revelaron que, tras perder la custodia, Latisha ingresó en una clínica psiquiátrica, aunque solo asistió durante un breve periodo antes de abandonar voluntariamente el tratamiento. Este abandono de la terapia fue uno de los elementos que impulsó la hipótesis de un móvil emocional, vinculado con la pérdida del hijo y el resentimiento acumulado. Los psicólogos forenses que colaboraban con la investigación destacaron que en ciertos perfiles clínicos,
La percepción de injusticia asociada a una separación familiar no aceptada puede derivar en actos extremos, especialmente si se activa por la reaparición de estímulos relacionados, como imágenes, mensajes o eventos simbólicos, en este caso, el cumpleaños del niño. A raíz de estos elementos, el equipo investigador formuló una nueva línea de trabajo. El crimen no habría sido un acto impulsivo ni motivado por un conflicto económico o una confrontación reciente, sino el resultado de una planificación basada en la necesidad de castigar. El acto de violencia en esta interpretación no iba dirigido únicamente contra Jason, sino contra el sistema que, a los ojos de Latisha, le había arrebatado el derecho a ser madre. Sin embargo, persistía una contradicción fundamental. Aunque el contexto sugería que Latisha poseía un fuerte motivo, la ejecución del crimen, limpia, metódica, sin huellas visibles de improvisación, no encajaba con su perfil clínico previo. Los especialistas insistieron en que, por su historial, era improbable que hubiera actuado sola y con tanta precisión. Esta conclusión condujo a la formulación de una pregunta clave. Si Latisha fue el origen del impulso, ¿quién fue el ejecutor? La idea de una acción compartida, de un plan llevado a cabo con ayuda de un tercero, empezó a tomar forma. El caso dejaba de ser una tragedia individual para transformarse en una operación deliberada, articulada por más de una voluntad. El 22 de marzo, a las 9:14 de la mañana, la oficina del detective Michael Parker confirmó la detención de un sospechoso clave vinculado con la investigación del homicidio de Jason Richardson. El arresto se realizó en las inmediaciones de Mindores, una parada de autobús en el lado este de la ciudad. El hombre, que portaba documentos falsos bajo el nombre de Marcus Wilson, fue identificado mediante un cruce de registros biométricos como Julian Moore, un individuo con antecedentes penales, por agresión y resistencia a la autoridad, pero sin condenas recientes. Su aspecto físico coincidía con la silueta registrada por las cámaras de seguridad la madrugada del crimen. Delgado, alto, con caminar decidido. No opuso resistencia. En el interrogatorio inicial se mostró esquivo. No llevaba consigo armas, ni objetos comprometidos, pero el registro posterior de la vivienda en Jenkins Avenue, el mismo domicilio vinculado a Latisha Collins bajo su identidad falsa, permitió recolectar evidencias materiales significativas. En una caja de cartón situada en el fondo de un armario, los agentes hallaron un revólver calibre .38 con un compartimento vacío. El análisis balístico determinó que el proyectil extraído del cuerpo de Jason correspondía exactamente con esa arma. Además del arma, se encontraron otros elementos relevantes: un par de guantes de látex con restos de productos químicos, una camiseta alterada por el uso intensivo de productos de limpieza y, entre papeles arrugados y sobres abiertos, una colección de impresiones de mensajes de texto. El contenido de los intercambios, fechado entre finales de febrero y mediados de marzo, mostraba una conversación sostenida entre Julian y Latisha. En ellos la mujer expresaba reiteradamente su frustración, su odio hacia Jason y su convicción de que no existía otra salida. Una frase en particular fue destacada por los peritos: «Él no va a cambiar de idea sobre Caleb. ¿Sabes qué decisión queda por tomar?» A juicio del equipo investigador, este mensaje representaba una instrucción directa, sin ambigüedades. El lenguaje era claro, orientado a una acción concreta. A partir de ese punto, la figura de Julian dejó de ser un testigo o un posible encubridor para convertirse en el principal ejecutor. Se trataba ahora de establecer el grado de implicación de Latisha en la planificación y de comprobar si la ejecución fue coordinada o sugerida. La confirmación del arma y la existencia de comunicación previa constituyeron el punto de inflexión legal. La muerte de Jason Richardson pasó de ser un hecho trágico a constituir un crimen con elementos probatorios suficientes para establecer un caso de conspiración. En la casa de Wendy, mientras la noticia del arresto circulaba por los canales oficiales, Caleb no asistió a clases, pasó la mañana en silencio, con una hoja en blanco frente a él y una caja de lápices sin usar.
No preguntó nada. Su tía lo observaba desde la cocina, sin saber si era mejor hablar o esperar. Él mantenía los ojos fijos en la ventana, como si esperara que algo distinto ocurriera, algo que alterara el curso de lo que ya había comenzado. La reconstrucción de los vínculos entre Julian Moore y Latisha Collins fue clave para esclarecer la dimensión real del crimen. Según informes obtenidos de registros de centros de rehabilitación, ambos coincidieron en 2020 durante un programa para adultos con antecedentes de salud mental y conductas autodestructivas. Aunque inicialmente no existía un lazo documentado, más allá de esa coincidencia, el cruce de datos reveló que tras finalizar el programa, mantuvieron contacto regular. No había constancia de convivencia formal, pero testigos del edificio en Jenkins Avenue afirmaron haber visto a Moore entrando y saliendo del apartamento con frecuencia creciente desde inicios de marzo. Julian Moore, aunque no contaba con formación profesional, tenía un historial que sugería familiaridad con situaciones de violencia. Fue diagnosticado con trastorno de personalidad dependiente en un informe antiguo, lo que explicaría su susceptibilidad ante figuras de autoridad emocional. Latisha, por su parte, mostraba un patrón de comportamiento persistente centrado en el resentimiento hacia el sistema judicial y su exesposo. Ambos, en combinación, conformaban un perfil que los analistas del caso definieron como simbiótico. Una relación donde uno aporta la motivación emocional y el otro la disposición a ejecutar acciones que exceden lo legal. Los mensajes de texto revisados por la Unidad de Delitos Mayores evidenciaban una dinámica de creciente intensidad emocional. No eran simples descargas de frustración. La comunicación incluía frases directivas, fechas, observaciones de rutina de Jason y referencias indirectas al niño. En uno de los mensajes, fechado el 12 de marzo, Latisha escribió: «Si yo hubiera sabido que él podía borrarme así de su vida, no habría esperado tanto». Esta línea fue interpretada como una racionalización previa a un acto irreversible. La investigación también reveló que, días antes del crimen, Julian realizó búsquedas en línea sobre técnicas de limpieza intensiva con productos domésticos, de uso común. Aunque dichas búsquedas no constituían por sí mismas pruebas concluyentes, reforzaban la tesis de planificación. Todo indicaba que no se trataba de un impulso espontáneo, sino de una cadena de decisiones tomadas con conocimiento de causa. La compra de materiales, el estudio del entorno, la elección del momento. Cuando Jason estaba solo en casa en la madrugada y Caleb no se encontraba presente, eran elementos que delineaban un escenario de control previo. Latisha fue detenida el 23 de marzo sin incidentes. Permanecía en su apartamento, sentada en el sofá, sin ofrecer resistencia. Durante el interrogatorio inicial, afirmó no haber querido que nadie muriera, insistiendo en que su intención era recuperar lo que le correspondía. No mostró señales de confusión ni alteración emocional significativa, aunque evitó responder preguntas directas sobre su relación con Julian o el contenido de sus mensajes. El equipo legal evaluó su estado psicológico, pero no halló condiciones que impidieran continuar el proceso penal. Con las detenciones realizadas y las pruebas aseguradas, el caso pasó a la fase de acusación formal. Para los investigadores, la historia ya no era una pérdida familiar privada, sino un acto estructurado de violencia deliberada, con raíces en una relación que desbordó el conflicto íntimo para convertirse en un crimen premeditado. El análisis de los datos móviles fue decisivo para consolidar el caso contra los implicados. Gracias a una orden judicial expedida el 24 de marzo, los técnicos forenses accedieron a los registros completos de localización, actividad y mensajería tanto del teléfono de Julian Moore como del dispositivo que pertenecía a Latisha Collins. La reconstrucción de los desplazamientos a partir de los datos de geolocalización reveló una secuencia precisa y coherente con los acontecimientos establecidos en la investigación anterior. El 16 de marzo, a las 2:11 de la madrugada,
El teléfono de Moore se desplazó desde la dirección de Jenkins Avenue hasta el área residencial de Baker Street. A las 2:17, fue registrado en el radio inmediato de la casa de Jason Richardson, permaneciendo allí durante 30 minutos. A las 2:45, el dispositivo volvió a activarse en movimiento, alejándose del lugar del crimen. Esta secuencia coincidía con el registro de las cámaras de vigilancia, confirmando que Moore se encontraba en la escena en el momento en que, según la autopsia, se produjo la muerte de la víctima. Paralelamente, el teléfono de Latisha permaneció estacionario en Jenkins Avenue durante toda la noche. Sin embargo, a las 2:26 fue enviado desde su número un mensaje a Julian. Él eligió esto. Esta afirmación, que apareció en el registro de texto sin cifrado, fue interpretada por los fiscales como una confirmación de la ejecución del plan. El momento del envío se ubicaba exactamente en el centro del intervalo en el que se produjo el crimen, lo que sugería una conexión directa entre ambos hechos. Además, se descubrieron múltiples intentos de borrar contenido. Julian había eliminado manualmente hilos de conversación y desactivado las copias de seguridad automáticas. Latisha, por su parte, había apagado el historial de ubicación semanas antes, pero los metadatos de sus imágenes y aplicaciones permitieron recuperar información residual. En la memoria interna del teléfono se hallaron archivos de texto y capturas de pantalla borradas, entre ellas fragmentos de discusiones con Jason relacionadas con la custodia de Caleb y búsquedas sobre derechos parentales y procedimientos judiciales. Durante el registro en el apartamento de Latisha, también se encontraron restos calcinados en una parrilla portátil, identificados como materiales impresos y componentes electrónicos dañados. Esta acción fue interpretada como un intento deliberado de eliminar evidencia digital y física vinculada a la planificación del crimen. El detective Michael Parker calificó los hallazgos como representativos de una transformación en la naturaleza de los delitos actuales. La prueba ya no residía únicamente en lo visible, sino en lo que los dispositivos registraban de manera automática. Las huellas del crimen estaban incrustadas en los sistemas operativos, los patrones de uso y los rastros digitales. Para los investigadores, no quedaban dudas de que ambos implicados habían actuado en conjunto, siguiendo un guión trazado con antelación. Lo que no pudieron prever fue la imposibilidad de borrar por completo los ecos de sus propios pasos. El proceso judicial comenzó el 12 de abril, con las audiencias preliminares en el Tribunal del Condado de Cuyahoga. La Fiscalía, encabezada por la fiscal principal, Maya Robinson, decidió presentar los casos por separado para evitar interferencias entre los testimonios y garantizar un análisis claro de las responsabilidades individuales. Julian Moore fue procesado primero. Las acusaciones incluían homicidio en primer grado, conspiración para cometer asesinato y ocultamiento de un cadáver. Las pruebas acumuladas durante la investigación fueron introducidas metódicamente, sin omitir los elementos tecnológicos que demostraban una ejecución planificada. En la sala, los fiscales presentaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, los registros de localización GPS, los mensajes de texto y el informe balístico que vinculaba el arma encontrada con la herida fatal. También se incluyeron las declaraciones de testigos que vieron a Moore en el edificio de Jenkins Avenue, así como informes psicológicos que desmentían una supuesta incapacidad para comprender la gravedad de sus actos. La defensa alegó que su cliente actuó bajo presión emocional, influido por Latisha, quien, según su narrativa, explotó su vulnerabilidad y lo manipuló hasta llevarlo a cometer un acto que él no comprendía plenamente. Sin embargo, la fiscalía respondió con hechos. Moore compró guantes, estudió la rutina de Jason, eligió una hora en la que no habría testigos y luego intentó borrar evidencias. Nada de esto, según Robinson, indicaba confusión. Era preparación. Una semana después, se inició el juicio contra Latisha Collins. Los cargos eran distintos, pero igualmente graves. Conspiración para cometer asesinato, incitación a la violencia y destrucción de pruebas. En su caso,
Las pruebas se centraron en la correspondencia con Moore, sus búsquedas en Internet, los testimonios sobre su regreso encubierto a la ciudad y el intento de quemar documentos. La defensa sostuvo que sus palabras eran solo expresión de dolor y frustración, no órdenes literales. Pero la fiscalía respondió con una frase recuperada de sus mensajes: «Haz que desaparezca». Esta y otras similares fueron interpretadas como claras indicaciones. La presentación de pruebas se realizó sin dramatismo. Maya Robinson mantuvo un tono controlado, casi clínico. Rechazó convertir el caso en una tragedia sentimental. Para ella se trataba de una estructura de hechos, motivaciones y consecuencias. Definió la relación entre Latisha y Julian como un circuito cerrado, donde uno ofrecía la necesidad y el otro el medio. Según la fiscalía, ambos sabían que no podían revertir legalmente la decisión judicial sobre la custodia. Por eso, eligieron actuar fuera del sistema. No fue un estallido, sino una construcción paso a paso. En ambas audiencias, Wendy estuvo presente, acompañada por trabajadores sociales. Caleb no asistió. Las medidas de protección infantil lo mantenían al margen del proceso. Sin embargo, su figura flotaba sobre cada argumento, cada fotografía mostrada, cada evidencia presentada, no como símbolo, sino como realidad concreta. Un niño privado de su padre por una cadena de decisiones que, en lugar de buscar justicia, optaron por el silencio, el daño y la pérdida. El veredicto contra Julian Moore fue dictado 6 días después del inicio del juicio. El jurado, compuesto por 12 miembros, deliberó durante poco más de 4 horas. La conclusión fue unánime: culpable de homicidio en primer grado y de conspiración para cometer asesinato. El juez, siguiendo las directrices estatales para delitos de esta naturaleza, pronunció la sentencia esa misma tarde. Moore fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Permaneció en silencio durante la lectura, con la mirada baja y sin mostrar reacción visible. El tribunal no permitió manifestaciones públicas tras el fallo. Todo se desarrolló en un clima de contención donde cada palabra tenía el peso de lo definitivo. La decisión sobre Latisha Collins llegó 2 semanas más tarde, tras un juicio más complejo. La defensa intentó sostener hasta el final la tesis de una influencia emocional sin intención directa. Sin embargo, la acumulación de pruebas, mensajes, grabaciones, testimonios, superó cualquier argumento atenuante. La fiscalía no pidió la pena máxima, argumentando que aunque ella no disparó el arma, fue el eje de la planificación. El tribunal consideró que su papel había sido determinante, aunque indirecto. Fue declarada culpable de conspiración para cometer asesinato y obstrucción de la justicia. La sentencia dictó 18 años de prisión, con opción de libertad condicional tras cumplir 12. La sala permaneció en absoluto silencio durante la lectura del fallo. No hubo aplausos ni protestas, solo el sonido mecánico del juez marcando el cierre de un proceso que había movilizado recursos policiales, judiciales y humanos durante semanas. Wendy estuvo presente, como lo había estado desde el inicio. A diferencia de las sesiones anteriores, esta vez llevó consigo a Caleb. El niño, ya informado de forma gradual por profesionales, conocía la estructura general de lo ocurrido, aunque no todos los detalles. Se sentó junto a su tía en la segunda fila sin hacer preguntas, sin apartar la vista del estrado. Cuando se pronunció el nombre de su madre, sus dedos se cerraron lentamente en un gesto inconsciente. No hubo lágrimas, solo una quietud tensa, de esas que no necesitan palabras. Para Caleb, la figura materna ya no era una ausencia confusa, sino una realidad dolorosa. No existía en él rabia manifiesta, pero sí una comprensión precoz de lo irreversible. Al terminar la sesión, se levantó junto a Wendy y caminó con ella hasta la salida. No miró hacia atrás. En los días siguientes, el caso fue archivado, con el número 2021-317-C en el registro judicial del condado. Las copias de la sentencia quedaron disponibles para consulta pública y los medios locales cerraron su cobertura. Ya no quedaban giros narrativos ni nuevos testimonios. La historia había concluido en términos procesales,
aunque sus efectos continuaban dispersándose en círculos más amplios, en una familia fragmentada, en una comunidad que observó desde lejos y en un niño que, sin buscarlo, quedó en el centro de una verdad demasiado grande para su edad. A mediados de mayo, el Tribunal de Familia del Condado resolvió de forma definitiva la situación legal de Caleb Richardson. La custodia fue otorgada a Wendy Patterson, tía materna del menor, quien ya lo había acogido desde el momento de la desaparición de Jason. El proceso, aunque formalmente breve, implicó una evaluación extensa por parte de los servicios sociales, psicólogos infantiles y agentes legales. Todos los informes coincidían en un punto esencial. Wendy representaba una figura estable, afectiva y comprometida con el bienestar emocional del niño. Las sesiones de terapia, iniciadas semanas antes con especialistas en trauma infantil, continuaron bajo supervisión del Departamento de Protección Familiar. Caleb mostraba un comportamiento contenido, sin estallidos ni signos visibles de ansiedad extrema, pero con patrones de silencio prolongado y reacciones contenidas ante ciertos estímulos. Su psicóloga describió una estructura de defensa basada en el control. El niño intentaba organizar el caos con rutinas fijas, horarios estrictos y repeticiones simbólicas, como ordenar cada noche los mismos 3 libros sobre su escritorio o elegir siempre el mismo lugar para sentarse durante las comidas. Wendy adaptó la casa a esa necesidad. Reorganizó el cuarto de huéspedes y lo convirtió en un dormitorio permanente para Caleb. Colocó una estantería baja con juegos de mesa, dibujos y algunos objetos que habían pertenecido a Jason, seleccionados con cuidado. No se trataba de un museo emocional, sino de una presencia concreta que ayudara a construir una narrativa segura. Sobre el escritorio, junto a los lápices de colores, se encontraba un retrato enmarcado. Jason con Caleb en brazos, ambos riendo durante una tarde. En el parque. La imagen fue tomada en el verano de 2018 y era una de las pocas fotografías que el niño no había retirado de su entorno. El retrato anterior, aquel en el que la Tisha aparecía con el rostro tachado, fue guardado por Wendy en una caja cerrada, que depositó en el armario del pasillo. No lo destruyó. Decidió conservarlo como parte de la historia, no para mostrar, sino para recordar lo que debía mantenerse fuera de la idealización. En la repisa, sobre la chimenea, en cambio, colocó una pequeña escultura de madera con la inscripción grabada: Resistir no es olvidar. Caleb asistía a la escuela de manera regular. Aunque no compartía con otros niños detalles de su historia, los adultos del entorno estaban informados. La maestra principal trabajaba en coordinación con la terapeuta, adaptando actividades y ofreciendo espacios de expresión no verbal. En una de sus tareas, Caleb dibujó una figura masculina de pie bajo un árbol y escribió en la esquina inferior una frase sencilla: Mi papá era fuerte. No hubo eventos conmemorativos ni homenajes públicos. La memoria de Jason se integró en la vida diaria de manera silenciosa, sin necesidad de monumentos. La justicia había sido aplicada, pero el duelo seguía su curso. El ruido del caso se apagó, dejando atrás una calma densa, una pausa que no era olvido, sino proceso, porque, después de todo, lo que permanecía no era el eco del crimen, sino la voluntad de seguir. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro.
Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.